Hola, ¿qué tal? Te saluda Marlene Fernández. En esta ocasión vamos a presentar un nuevo tutorial relacionado con la redacción del cuerpo del estado de la cuestión. Vamos a ver ahora qué asunto abordaremos en esta parte, ¿no? Que para muchos resulta complicado, ¿no? Porque decimos cómo redactar, cómo lo voy a hacer, cómo organizo las ideas, pero vas a ver que es sumamente fácil. Recordemos un poco la estructura del estado de la cuestión. Aquí está la introducción, está el cuerpo, está el cierre. En un tutorial anterior ya hemos hablado acerca de la introducción, cómo se redacta. Si deseas, puedes consultarlo. Ahora vamos a ver el cuerpo y recordemos que en el cuerpo vamos a dar respuesta a la pregunta o problema de investigación. Este problema de investigación es respondido de manera argumentativa, por eso es que presentamos las 4 ideas, ¿no? O argumentos, idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. Cada una se viene sosteniendo con las citas. Vamos a tener para cada idea, pues 4 citas, ya sean citas directas o sean citas indirectas, las cuales se van a redactar en estilo APA. Bien, vamos a ver cuáles son esos pasos, qué es lo que debo hacer primero para redactar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se redacta cada argumento o cada idea? Como nos estamos encontrando en un documento llamado estado de la cuestión, debemos sostener la redacción con autoridad, es decir, citar a autores de fuentes de información confiables. Eso ya lo tenemos. Verifiquemos el esquema de redacción, por ejemplo, del argumento 1. ¿Qué tenemos allí? El argumento 1 y tenemos 4 citas, ¿no? Cita 1, 2, 3 y 4. Las citas pueden ser de un mismo autor o pueden ser diferentes autores. Por ejemplo, la cita 1 puede ser de Chávez, la cita 2 de Pérez, la cita 3 de Díaz y la cita 4 de Ruiz. Tenemos 4 autores diferentes. Cabe recordar que las citas directas, de acuerdo al estilo APA, ¿ya? Se deben colocar con la referencia, ¿no? Y van a ir junto a un párrafo antecedente y a un párrafo consecuente. ¿Y cuáles son esas citas directas? Bueno, si te olvidaste, revisa el tutorial sobre redacción de citas directas e indirectas en estilo APA. En el caso de las citas indirectas que proceden de las fichas de resumen, son citas parafraseadas, solamente van a llevar consecuente. Ya, esto tenlo en cuenta antes de la redacción. No olvides, mira tu esquema de redacción. Ahora, vamos al proceso de redacción. Ahora sí vamos a textualizar, es decir, vamos a redactar. Primer paso, crea un párrafo introductorio antes de presentar los argumentos a través de la cita. Es decir, en ese párrafo introductorio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar el tema o la idea o argumento que va a ayudar a responder a nuestra pregunta de investigación. Luego presenta a los autores de la cita. Como te indiqué aquí, puede ser un solo autor o pueden ser varios autores, ¿no? Cada uno ha visto cómo organizar su información. Lo importante es que el argumento sea de autoridad y ese autor sea confiable. Paso 2. Viene el proceso de inserción de citas. Vamos a insertar las citas, ¿no? Cita 1, cita 2, cita 3, cita 4. El orden ya está determinado a través del esquema de redacción. ¿Ya? El orden ya está determinado a través del esquema de redacción. Entonces, no te compliques la vida, ¿no? Por redactar nada más. Simplemente tenemos que proceder a la redacción. Imaginemos, por ejemplo, que nuestra cita 1 sea directa. Entonces, ¿qué debemos colocar? ¿Qué nos dice aquí la llamada? Vamos a crearle primero un antecedente, luego va la cita y después va el párrafo consecuente. Así, terminada la redacción de esa cita 1, ¿qué haremos? Insertamos la cita 2. Imaginemos que es una cita indirecta. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Vamos a insertar la cita de frente, le podemos anteponer un conector, ya con su respectiva referencia abreviada al final, no hay que olvidarnos de ello, y en párrafo aparte ya le crearemos el consecuente. Luego la cita 3, por ejemplo, es una cita indirecta también, lo mismo, insertamos la cita, ¿ya? Y en otro párrafo le creamos el consecuente, que es un análisis crítico o comentario de la cita. Terminada la cita 3, pasamos a la cita 4. Imaginemos que es una cita directa. ¿Qué le tenemos que colocar? Un antecedente, luego la cita y después el consecuente.
No olvidemos que el antecedente es un párrafo que anticipa o da un contexto previo al contenido de la cita y además tiene una oración que vincula, ¿no?, a la cita con el párrafo antecedente, ¿ya? Y alguien dirá, ¿y si ya terminé de redactar mis argumentos o terminé mi argumento 1 y ahora viene el argumento 2 porque son 4 argumentos? ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. ¿Cómo redacto los demás argumentos? ¿Qué dice acá? Repite el proceso de redacción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la redacción del siguiente argumento, ¿qué haré? Paso 1, creo un párrafo introductorio, presento el siguiente tema, presento los autores que respaldan, ¿ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar las citas. Inserto la cita 1 con sus respectivos antecedentes y consecuentes, cita 2, cita 3, cita 4. Terminé, paso al argumento 3, lo mismo. Párrafo introductorio, ¿no?, con todos los requerimientos que indicamos, de ahí las citas. Después, argumento 4, realizo el párrafo introductorio y luego las citas. O sea, vamos a repetir el proceso. Apréndete muy bien este cuadro que estamos presentando de manera sencilla. Mira, esto yo lo dicto en todo un semestre, pero ahora lo estamos explicando de manera práctica y sencilla para que se comprenda mucho mejor. Y vamos a ver ahora en un texto ya redactado, un modelo de cómo se ha redactado el primer argumento. Veámoslo. Aquí está el texto, dice modelo de redacción del primer argumento. Al lado izquierdo he colocado algunas llamadas para poder advertir cómo se ha organizado la información. El primer párrafo, como te decía, es el párrafo introductorio. Entonces, ¿qué vamos a realizar? La presentación del tema. Por ejemplo, aquí hemos dicho, el primer argumento que sostiene la postura planteada es que la corrupción de funcionarios públicos se manifiesta a través de la evasión del respeto de los derechos humanos y la ética ciudadana. Estamos presentando a nuestro argumento. Si tú lo puedes hacer de manera parecida, evita solo, ¿no?, hacerlo igualito, nunca es bueno hacerlo igual, ¿no? Hay que crear, el ser humano tiene esa capacidad creadora. Bien, luego de haber presentado ese argumento, ¿a quién presentamos? Al autor o autores que nos van a ayudar a respaldar mediante las citas. Por ejemplo, aquí es un solo autor. Entonces colocamos el autor Ramón, ofrece información que servirá de respaldo al presente y ayudará en el análisis y reflexión sobre la problemática investigada. No, claro, ese es el objetivo en este caso del autor. Cada autor tiene su propio objetivo, su propia finalidad de cómo ustedes lo hayan organizado. ¿Ya? Terminado el párrafo introductorio, pasamos al proceso de inserción de citas. Vamos a insertar la cita 1. En este caso se trata de una cita indirecta, por tanto no lleva sangría, no lleva comillas y se pega todo el texto. Y al final colocamos la referencia abreviada, ¿no? Apellido, año y página, punto. Algunos le colocan al inicio, según Ramón, ¿no? Entre paréntesis 2014 y al final ya le colocan la página. También lo puedes hacer así, no hay problema. En el APA yo le doy la preferencia, como en este caso a la idea, o le doy más importancia al autor. Si le doy mayor prioridad al autor, cito al autor al inicio. Terminada la cita, que viene el párrafo consecuente, ¿no? Y le creamos siempre una frase conectiva que vincule a esa cita con el consecuente. Por ejemplo, de acuerdo con la cita anterior, y pasa todo el análisis crítico de esa cita. O sea, para poder elaborar el consecuente, yo tengo que leer muy bien y ya haber, ¿no?, formulado un juicio crítico sobre esa cita, ¿no? Bien, después viene el proceso de inserción de la cita 2. En este caso, la cita 2 es una cita textual o una cita directa, ¿no? Directa extensa porque tiene más de 40 palabras. Entonces, primero le creamos su antecedente y para vincular, ¿no?, el texto, ya que el texto debe cumplir una función, ¿no?, donde todo esté coherente, integrado, cohesionado, colocamos un conector pertinente. Aquí dice asimismo y creamos el antecedente. Después de haber creado el antecedente, ¿sí?, no nos olvidemos de colocar la oración bisagras, aquella oración que permite vincular al antecedente con la cita. ¿Ya? No hay que olvidarnos de ello. Luego insertamos la cita y va el punto antes y después va la referencia. Ustedes dirán, ¿por qué solamente va el apellido, no, o solamente va el año y la página? ¿Y dónde está el apellido? Bueno, el apellido está aquí arriba, ¿no? Entonces aquí se ha citado ya, se ha mencionado al autor, entonces no podemos volver a citarlo. Entonces, como aquí está el autor, lo que nos falta es el año y la página. Terminado eso, en párrafo aparte, realizamos el consecuente.
está el conector, por ello, de acuerdo con la cita, de acuerdo con el texto anterior, entonces, por consiguiente, listo. Creamos el consecuente, luego insertamos la tercera cita. La tercera cita es indirecta, entonces, igual le colocamos un conector que vincule, por otra parte, coma, pegamos toda la cita y al final le colocamos la referencia, apellido, año y página, punto. Pasamos a crear el consecuente, por ejemplo aquí de igual manera, ¿no? Porque quien ha redactado está de acuerdo con las ideas, ¿no? Puedo decir en contraparte, ¿no? En oposición, dependiendo si estás de acuerdo o no con lo que se esté manifestando. Genero el párrafo consecuente y por último inserto la cuarta cita, ¿no? Igual el conector vinculante, además para agregar una nueva cita, creo el antecedente, ¿sí? Después le agrego la oración bisagra, como ves aquí, ya esa oración que va a permitir vincular al antecedente con la cita, inserto la cita, lo puedes apreciar ahí, igual como aquí ya se mencionó al autor Ramón, entonces aquí abajo solamente indicamos el apellido o el año y la página. Y el punto no te olvides, cuando es la cita indirecta extensa, el punto siempre va antes de la referencia y es una puntuación abierta. Y por último creamos el consecuente con un conector al inicio o frase conectiva. En este caso hemos usado el conector por lo tanto, y luego toda la estructura conectiva, ¿no? Del párrafo consecuente, ¿no? El análisis crítico de esa estructura, ¿no? Textual. Listo, terminamos la redacción. Se acabó nuestro primer argumento y ahora diremos, y el segundo argumento, ¿qué dice el mensaje aquí? Repite el proceso para redactar los demás argumentos. ¿Ya? O sea, hay que repetir, ¿no? Hay que generar la introducción, luego de generar la introducción pasamos al proceso de inserción de las citas. Quizás alguien pregunte por ahí, ¿y cuántas páginas debe tener? No te preocupes por las páginas, preocúpate porque esté la información que requieras. Debe estar la introducción, o sea, el párrafo introductorio, luego la inserción, cita 1, cita 2, ¿sí? Luego viene la cita 3, uy, se pegó acá el mouse, ¿ya? Luego viene la cita 3 y la cita 4. Terminaste el argumento 1, pasa al argumento 2, terminaste toda la redacción del argumento 2 al 3 y al 4. Así, no es complicado. ¿Ya? No te compliques la vida. Ten este cuadro que hemos puesto aquí, ¿sí? Como un modelo para redactar, ¿no? Mira tu esquema de redacción, como decimos acá. Mira tu esquema, tu argumento, tus citas. Recuerda que las citas directas llevan antecedente y consecuente, las indirectas solo consecuente. Y en la redacción crea tu párrafo introductorio primero para presentar al tema y a los autores de las citas. Luego inserta las citas una a una, ya siguiendo los parámetros anteriores, vinculando para que se logre la cohesión del texto. No, ayúdate con los conectores, considera la puntuación, evita repetir las palabras que no van a aportar nada. Por ejemplo, evita las palabras esto, algo, ¿no? Siempre busquemos precisión en el lenguaje. Bueno, como has podido apreciar, la redacción del cuerpo no es nada complicado. A estas alturas ya manejas la postura de tus autores, ya estás en capacidad de poder organizar la información. Bien, entonces no se olviden de presentar los argumentos impresos para la siguiente clase y en un próximo tutorial vamos a presentar la redacción del cierre, que sería la última parte del estado de la cuestión. Si te gustó el video, no olvides de darle me gusta, manito arriba, es muy importante eso, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, porque siempre vamos a estar ayudando. Estamos preparando muchos productos interesantes para todos ustedes. Gracias.